Dana ahora, después de haber superado de alguna manera y estar en ese proceso de reconstrucción de tu identidad, después de romper una relación con un narcisista? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Bienvenida seas tú, Danita. Lo primero que vamos a empezar a hacer es a explorar un poco, Dana, ¿qué pensabas vos del amor? Antes de que llegara esta persona a tu vida, ¿qué significaba el amor para ti? Un poco desde tus dinámicas familiares. Esa era como muy fantasiosa, Okay. muy idealista también. Digamos que veía el amor de una manera muy genuina. De pronto un amor que no generaba daño, ¿no? Entonces era como de una manera muy pura, lo veía así. Tal vez también percibías el amor un poco desde donde tú amabas. Sí. ¿Cómo era Dana para amar? ¿Cómo amabas a la gente? Considero que soy una persona como muy entregada. Ajá. O sea, cuando a mis seres queridos, como que soy demasiado entregada a ellos y como que siempre intento darles todo lo que ellos quieran, todo. Entonces, solía ser una mujer muy complaciente, digamos, en cuanto a las demandas que me hacían. Entonces sí, como que no habían límites, o permisiva también, como que a todo era así, o siempre daba más, o soy una persona como de siempre buscar la solución, de querer estar bien, y sí, soy totalmente como entregada y siempre como de buscar soluciones, de hacer sentir bien a la persona, de hacerlo sentir especial, que pueda sentir o pudiera sentir como ese amor que yo le podía como entregar. Muy bien, muy bien. Ok. A mí me pasó, yo también tuve un vínculo con un narcisista y desde mis dinámicas familiares entendí que a mí me hicieron creer un poco que el amor se ganaba. Ok. ¿Cómo fue eso en tu dinámica familiar y eso cómo operaba en la forma en la que amabas también? Pues no sé, creo que desde temprana edad a uno le enseñan esto, porque es como que si tú haces esto, vas a ganar esto. O, no, tú no te estás portando bien, entonces yo no te puedo dar cierto afecto, cierto cariño. Cuéntame en qué punto de tu vida estabas cuando conoces a esta persona. Estaba terminando mis estudios, como también un poco en ese conocimiento de qué quiere uno, cómo seguir, pues como volver a empezar y encontrar un horizonte, un camino. Entonces yo creo que está como en ese punto. Muy bien, muy bien. Entonces, conoces a esa persona en este punto de tu vida y cómo se sintió el inicio de la relación con esta persona. Yo creo que desde un inicio siempre hubieron señales, ¿ya? Pero pues uno las reprime, no las ve, las ignora, sí, debido también como a las herramientas que uno tiene en ese momento que uno no las hace tan obvias como tal. Pero pues yo sí sentía que él iba a ser el hombre de mi vida, o sea, que él iba a ser el último hombre pues de mi vida como tal. Pues también digamos por lo que yo llegué como a hablar con la persona, y es también como se venden ellos, ¿ya? Y es como los ideales que ellos venden, sueños contigo, quieren, sí, como las proyecciones que él de pronto busca. Entonces yo creo que eso también fue como algo que llegó como a engancharme como tal. De pronto es como lo que él llegó a decirme, que me hizo pensar como que este va a ser el último chico de mi vida, porque yo literal, de pronto lo llegué a ver así. Muy bien, entonces llegas tú, empiezas esta dinámica relacional, dices, este va a ser el hombre de mi vida, y luego encuentras a este sujeto con esta narrativa, ¿no? Como de, tenemos los mismos valores, tenemos los mismos sueños, tenemos similares futuros, quiero esto contigo, y te empiezas un poco a acomodar
en eso que tú deseas y en lo que él supuestamente también deseaba. Sí, porque recuerdo que sí había como algo, no sé cómo decirlo, como de pronto un proyecto diferente, Ok. con el cual yo tampoco concordaba mucho con él. Pero aún así uno es como que no, uno se dispone todo a ellos, ¿ya? Entonces desde el inicio habían señales que obviamente ya uno, digamos, lo ve, pero pues en su momento uno, no sé, por los vacíos que uno pueda llegar a tener, por las herramientas que también uno tiene en ese momento, que uno no las percibe o no las ve o no les da ese valor o no les da esa importancia como tal. Muy bien. Y miren cómo entonces aquí viene a operar algo muy importante de eso que dices, Dana, y es esta necesidad de ser lo que el otro necesita, ¿no? O sea, somos tan maleables, tan adaptables, tan manipulables, desde esa necesidad de ser amadas. Que creo que es una de las cosas que más se pone en juego dentro de esta situación, ¿no? ¿Qué otras cosas empezaste tú a soltar de ti? Creo que en la medida en que fuiste avanzando en este vínculo, pues el vínculo fue exigiendo más y fue exigiendo más en tanto abandonarte. ¿Qué más sientes que fuiste abandonando de ti en este inicio de esta dinámica relacional? Uno sí se abandona mucho porque, y tú lo sabes, que mi vida giraba en torno de esa persona. ¿Ya? Y tú sabes y tú viste conmigo que, digamos que sin esa persona mi vida no funcionaba. Entonces es como que prácticamente todo giraba en torno a él. Entonces pues prácticamente estaba abandonada como en todos los aspectos de mi vida como tal, creo yo. Yo creo que para las personas que nos escuchan y para las mujeres que pueden estar viviendo esto, hay un punto muy crucial que te va a dar cuenta de que tú estás en una relación con un narcisista o con una persona con rasgos narcisistas, y creo que eso hay que diferenciarlo un poco. Y es el momento donde no te sientes tú. Algo propio de una persona con rasgos narcisistas o narcisista, y es que ellos, una vez te atraen a su vida, te ponen a orbitar alrededor de ellos, que eso es algo que yo le decía mucho a Ana, es decir, hay muchas esferas del bienestar en la vida. La familia, lo social, lo académico, lo religioso, espiritual, hay muchas esferas. Pero una vez entramos a un vínculo narcisista, parece que todo esto deja de tener importancia y esa persona como objeto de amor se ubica en el centro. Por eso es que la estabilidad mental con una persona de esta suele tambalear tanto una vez la relación va creciendo. Porque como él es un todo, entonces cada vez que se va, me quita su mirada, su atención, su reafirmación. Bien, recordemos un poco que mucho de lo que nos hace elegir al narcisista es esta herida de rechazo y esta herida de abandono de nuestros progenitores. Entonces, una vez él se va, se desestructura mi vida. Siento ansiedad, ya me contarás, Danita, como qué sentías cada vez que esta persona te abandonaba, te dejaba sola con tus sentimientos, te dejaba sola resolviendo un conflicto. Se siente horrible porque es un dolor intenso, muy, muy intenso como en el pecho, y es como uno cuestionarse como ¿por qué? Como que ¿por qué esta persona hace esto? ¿O qué le hace hacer esto? Y uno siempre es como justificándolo, porque también era lo que veíamos como en consulta, como que no, hay que entenderlo, de pronto él está así por esto, por aquello, por su trabajo, no sé, como por todos sus problemas, pero uno justificaba como él por qué se puede sentir así, pero él nunca se cuestionaba como yo que le estoy haciendo sentir a esta persona con mi distanciamiento o mi lejanía como tal. Creo que lo que pasa también en esos momentos es que sentimos como que no podemos continuar, es decir, Sí. Por eso, y creo que a veces se nos olvida el impacto tan grande que puede tener una persona narcisista en nuestra vida, y es que a veces nos puede orientar a desear morir. Me pasa mucho en consulta, es decir, es tanto el agobio que puede generar una persona a nivel psíquico que te puede orientar a perderle sentido a la vida. No le veo Mucho sentido a la vida, sí. Y todas las que hemos vivido en gran medida una relación con un abuso narcisista, hemos sentido esa desconexión de la vida, esa angustia que sentimos que no podemos controlar, pero sobre todo
lo que apalanca esta angustia es la culpa, sentir que nosotras estamos mal. Culpables. Desde su narrativa, ¿no? Como todo se vuelve nuestra responsabilidad, todo está mal gracias a nosotras somos las que hacemos las cosas mal. La culpa, y claro, como somos estas niñas que queremos tener todo súper bien, súper arreglado, ser casi que perfectas y memorables en la vida de la gente, cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal, se nos deconstruye la existencia. Y pensamos que vamos a perder a la persona que amamos por nuestra culpa. Entras como también en ese choque de, pues, pucha, y hacerte responsable. ¿yo estoy mal o realmente las cosas sí son así? O sí, entras en ese de que no sabes. Creo que realidad, total. Creo que a mí los peores episodios de ansiedad que yo he sentido en mi vida, fueron en esa dinámica relacional. Yo creo que nunca había experimentado algo como esto. No, yo tampoco. Ese ciclo y ese ciclo de estamos bien, pero pum, llega el caos. Y creo te que desestabilizo y te jodo y a mí no me importa lo que vos sientas. Total. Porque es tu culpa y punto. Y que aquí también viene ese otro punto, otro tipcito para darte cuenta si estás con un narcisista, es que tenés alterada la realidad, como que llegas a tu casa después de una discusión, llegas a tu casa después de un momento donde no estuvieron de acuerdo y te preguntas como, ¿yo tengo la razón? ¿Yo hice esto? Porque además el narcisista a veces inventa cosas, se tiene tan condicionada, son unos mentirosos. Expertos, ¿no? Y que además piden verdad. Sí, eso. Sí, todo lo que ellos piden no lo son. Total, es que yo siento que el narcisista es una ambigüedad, es una personalidad tan ambigua y tan disonante, es decir, lo que demandan no dan, lo que exigen no tienen, y lo que además dicen que son no lo son. Total, y que yo creo que ¿cómo es que uno llega a caer tanto en las garras de un narcisista? Por cómo deforman tu autoestima. Y hay narrativas como, es que tú no te controlas, es que tú eres una loca histérica, o es que tú no sabes gestionar tus emociones, o es que hay muchas mujeres más lindas que tú, o es que, sí, hay una cantidad de narrativas que ellos lanzan entre chiste y chanza, y que luego se vuelven algo que deforma muchísimo tu autoestima. Muy bien, Anita. Entonces, ya, pasaste esa época, ¿no? Donde estabas, claro, en este bucle de sufrimiento, porque algo que me acuerdo mucho que te dije en consulta es que el abuso narcisista nunca va de más a menos, sino que va de menos a más, siempre va a más, va escalando un montón. Entonces, ya te diste cuenta de todo esto, yo creo que lo podías nombrar, pero también la culpa, hablemos de eso, de la culpa y la vergüenza que uno siente de contar estas dinámicas, ¿no? De contar lo que uno vivió, sobre todo de contarlo mientras que lo está viviendo, porque la gente puede verlo muy claro desde fuera, pero uno está ahí en ese entramado. No, y no solamente eso, sino es que digamos que las personas realmente solo ven una parte de la relación, ¿ya? No ven lo que hay, como dicen coloquialmente, como de puertas adentro. ¿Ya? Sí. La culpa o la vergüenza de uno haber como permitido tanto, y más como de pronto por los valores que a uno le han instaurado pues la familia como tal, entonces es como eso que uno evita. Y no sé, hablar como de esto. Total, muy bien. Sí. Y que hay un punto importante, yo creo que el narcisista también te deja muy sola. Este es un punto que es crucial para determinar eso. A veces te aísla de tu entorno familiar, porque te monopoliza tu tiempo, o a veces simplemente te quita de los entornos que podrías compartir con ellos, o habla mal de tus amigos. Ese fue mi caso, como que hablaban mucho mal de mi familia, de mi mejor amiga en este momento todavía sigue siendo mi mejor amiga. Pero sí, como no que te deja, eso, ¿no? Si no es que es para que seas más manipulable. Claro, te deja tan sola que cuando tú intentas como salir a traducir esto que estás viviendo, se escucha tan irracional, se escucha tan ilógico, se escucha como que estamos viviendo una situación muy normal como de pareja, una situación normal, un conflicto de pareja, ¿bien? Pero nunca se habla como de sufrimiento de base, ¿bien? Entonces, Danita, listo, empezaste a sentir esto, te das cuenta de lo que había. ¿En qué momento decides irte? Creo que fue en el punto en el que yo ya lo vi a él como realmente era. Uf, sí. ¿Ya?
cuando ya eso fue como haberme quitado una venda de los ojos. Y fue verlo como realmente siempre fue, ¿ya? Y yo creo que eso fue lo que me hizo como... Yo siempre he sido una persona muy... como con mis decisiones, siempre soy muy así, y si yo te digo no, ya, ya es no. Entonces yo también por eso postergaba mucho como el hecho de salir de la relación, porque yo sabía cómo iba a ser yo después de tomar esta decisión. Que se iba a ir, que se iba a desaparecer. Exactamente, y que yo no soy ni de buscar, o sea, si yo ya te digo no, o sea, ya la relación se termina y literal yo tiendo como también a desaparecer del mapa. Entonces, yo creo que ese fue el punto más que todo como que una situación me hizo verlo a él como realmente siempre. Se te cayó. Este algo súper importante, otro tipcito para que te des cuenta. El narcisista, cuando entramos a la dinámica relacional, él siempre está en un pedestal, Sí. Está por allá y además creemos que él es el único que puede decidir, cuando no, tú también tienes la disponibilidad, la posición subjetiva de decidir, es decir, la capacidad de decir yo tampoco puedo seguir contigo. Y en tu caso, Anita, fue esto, como que pudiste ver quién era él en realidad. Sí. A veces, para salvar nuestra salud mental, tenemos que irnos del narcisista sin tener que conocerlo. A mí pasó exactamente. Yo no abandoné al narcisista, el narcisista me abandonó. Okay. Gracias. Agradezco un montón que él haya sido, que haya tenido capacidad de decisión. Se le agradece. Yo salgo de esa dinámica relacional y el universo, Dios, la vida, el destino, no sé cómo lo queramos nombrar, me empiezan a contar cosas de ese sujeto y yo me di cuenta, yo luego lo narraba y decía, yo estuve con un fantasma. O sea, el man con el que yo estuve no existió jamás. Era Gasper. No te cuento, era Gasper. Él nunca existió, Esa historia de la vida que uno siempre quiere omitir. Literal, él no existió porque genuinamente nunca demostró que era la realidad. O sea, sostuvo tanto el ideal que cuando yo me fui a la relación, cuando él se fue a la relación, él era el señor, estamos de acuerdo, el ideal. Cuando la gente me empieza a contar quién era él, yo dije, increíble, estuve con Gasper, genuinamente, porque es disonante de lo que dicen que son, sí, de lo que tú necesitas también ver en ellos, ¿no? Porque ellos ofrecen mucho esta idea de familia y de proyección, de apoyo, de estar. Y luego te la quitan, y más que te la quitan es que también aquí viene nuestra responsabilidad con los narcisistas, y es que no hemos atendido tanto nuestras heridas que cualquier mamarracho es un concepto que usamos en mi consulta. Sí. Ese es un concepto que sacamos en mi consulta para hablar un poco los de mamarrachos. De estos hombres que nos dañan, hombres, claro. ¿cierto? Pero también nosotros tenemos una responsabilidad muy enorme. Creo que hace parte de superar a un narcisista, no revictimizarse, sino también entender cuál fue mi lugar es que eso en me esa dinámica. mucho, Exacto, que yo creo que lo hablamos en algún momento. Entonces, muy bien, Danita, ¿te das cuenta cuándo decidiste irte? Porque tú sí te fuiste. Sí, yo sí me fui. Muy bien. Yo sí me fui. Bravo. Orgullosa de haber tomado al fin como de pronto esa decisión. Muy bien. Dolorosa, sí. Se pueden decir, puedo decir que fueron como 6 meses difíciles. Duros. Porque también es como las drogas. Ajá, exacto, muy bien. Entonces es como pasar por esa abstinencia emocional. Ya. Creo que lo hablamos en consulta, que uno está en la relación como que todo el tiempo así. Estos picos emocionales tan absurdos. Ajá, exactamente. Y llega un punto en que ya no tenés esos picos emocionales, entonces vos decís, ¿y ahora qué voy a sentir? Danita, aquí evoca otro tipcito, si estás con un narcisista o con una persona con rasgos narcisistas, y es que todo es intenso. Chicas, todo es intenso, lo bueno es intenso, lo malo es muy malo, lo bueno es muy bueno, lo malo es súper malo. Las discusiones son las discusiones, el momento donde se dan amor es el momento en que se dan amor. El sexo también ocupa un lugar muy importante en una relación con un narcisista, suele ser uno de los ganchos para tenerte y sostenerte dentro de las dinámicas relacionales. Ok, entonces pasaste estos 6 meses, sé que muy dolorosos, yo creo que decirte, y a todas las mujeres que hemos pasado por esto, admirarlas un montón después de irte. Uno se va cuando no está listo para irse. Es básicamente sí, lo que yo te decía, como que creo que la pregunta y la desesperación de
¿por qué es que no me voy?, también te sumerge más en este sufrimiento. Entonces, Sí. si en este momento no estás logrando irte, tranquila, llegará el momento donde te vas a ir. No sé cuánto te vaya a costar para ese momento, yo creo que por eso es importante como vivir esto acompañado, buscar acompañamiento profesional, tu familia, tus amigos, total. Pero yo creo que es eso, como que ten en cuenta que entre más tiempo estés ahí, más de ti vas a perder, más difícil va a ser el regreso. Y es muy duro a veces uno tener que irse sin respuestas. Claro, y empezar a proporcionarse esas respuestas. Esas respuestas, y creo que en una consulta, recuerdo que tú me decías como que a veces la vida es así, no hay respuestas, y ya. Y nos tenemos como que acomodar a eso y soltar, de que la vida también es así, sin respuestas. A veces no tenemos como respuestas a todos esos cuestionamientos que llegan a nuestra mente. Claro, yo creo que también hace parte como de la necesidad de entender que no fuimos malas, que surge en nosotras ese deseo desesperado de entender que no fue nuestra culpa, de que no hicimos daño. Y esa validación, ¿no? O sea, de que la persona al fin acepte de que cometió un error, que no era bueno y que cometió un error. O sea, tú ahora lo mencionaste, porque si era yo la que tomaba la decisión de terminar con ese vínculo, era el tema de la niña buena, es como romper eso, ¿cómo voy a abandonar a alguien? ¿Cómo voy a abandonar? ¿Cómo voy a generar sufrimiento? Creo que aquí pasa algo muy importante, y es que cómo nos hacemos responsables de los afectos del otro, ¿no? Empezamos a entender que tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo hasta de nosotros, que es lo que se va gestando en la narrativa con estas características relacionales, ¿no? Como, yo sufro por tu culpa. Pasa algo con el narcisista, me pasó con el narcisista con el que tuve una interacción, que él me decía siempre como, yo necesito una relación en paz. Y vos sí, no ellos siempre exigen paz, Exacto. Pero ellos son los que generan el caos. Total, y ellos es como siempre que generan el caos y exigen paz, pero son ellos los que provocan toda esa revolución dentro de la relación. Es tan así que uno empieza a contar los días de estabilidad. O sea, uno empieza a decir... Sí, uno dice, ay, bueno, llevamos un mes bien, ¿ahora qué va a pasar? No, Dana, un mes, eso para mí era una cantidad. 2 días, llevamos 2 días sin discutir. Uy. Pero genuinamente a esta persona se le ocurre, no sé, se levantaba y él decía, ¿cómo le va a joder la vida a ella hoy? Y se le ocurría un suceso coyuntural para ese momento de mi vida y me destruía en ese momento. O no, ni siquiera un suceso, sino desaparecer completamente. Ya. Y como el hecho de pronto que a veces nosotros, como esa frase de el amor lo puede todo, ¿ya? Entonces, incondicional. Entonces empezamos una relación, esto tiene que ser incondicional. Para siempre. Y que yo creo que también, miren, en Dana, yo te escucho y siento que aparece la culpa un poco de proteger los afectos de él por la historia que te contó cuando empezó la relación contigo. Creo que es muy importante reconocer que las personas narcisistas o con rasgos narcisistas nos condicionan de manera distinta. Este es un tipo de narcisismo el que se ubica en un lugar de vulnerabilidad para que sea tú quien lo cuides, ¿no? En mi caso, y yo creo también quiero compartir esta historia aquí porque creo que también desde haberlo vivido es que también surge este deseo de hablar de esto. Y es que sepan, chicas, como que no se sientan tontas ni sientan que a ustedes solo les va a pasar, porque yo, muy psicóloga, analista y todo lo que ustedes puedan creer o suponer, y he visto muchas mujeres que considero mujeres inteligentísimas, brillantes, pero que esto no tiene que ver con tu definición propia, sino que tiene que ver con el momento emocional que estabas viviendo y el punto donde llega esa persona. En mi consulta con mi terapeuta, este sujeto yo le digo el colado, no supe cómo llegó, no supe de qué manera llegó, no lo analicé, siempre fui yo la analizada, yo la cuestionada, yo la que me movilizaba para que ese vínculo funcione. Esta es otra característica muy importante de una relación con un narcisista, y es que siempre te dejan suspendida esperando ese verdadero amor o esa versión increíble que te prometieron en la narrativa inicial. Sí. Entonces siempre te dejan esperando, ¿no? Como, es que yo podría ser el hombre perfecto, pero es que como tú la embarras tanto, entonces no voy a ser, pues, ¿cómo se te ocurre que vas a ser el hombre perfecto? Exacto. Entonces, lloran mucho. Total. Entonces te suspenden siempre la expectativa de que va a llegar ese hombre
prometedor y genial. Justamente hace poquito me vi Polígamo, creo que se llama, la estoy viendo en también. Netflix, fue tan increíble. Esa es una película, una serie que ejemplifica un poco la dinámica con un narcisista, y hay otra que se llama Ángela, que yo te la recomendé. Sí, también muy buena. Ángela, ¿Es una película? Sí, es una película. Esa sí deja entrever mucho esta dinámica con un narcisista, definitivamente. Bueno, Anita, entonces gracias por estar aquí. De verdad, gracias por compartirnos tu historia, sobre todo por permitirme acompañarte en ese rol de terapeuta y ahora abrirnos tu corazón como parte también de tu proceso. Creo que hablarlo y compartirlo con otras personas puede impactar mucho el proceso individual de uno. No sé qué quisieras mencionar antes de irnos. No, pues agradecerte a ti por tenerme pues como en cuenta para dar inicio como a este proyecto que tienes, y por este espacio que nos da voz, nos da una voz para contar nuestra historia,